foto. ¿Serían capaces de explicarnos en lo que consistió la Guerra de Secesión estadounidense? ¿Qué fue la Guerra de Secesión estadounidense? La Guerra de Secesión estadounidense fue una guerra civil entre Estados Unidos, una vez conseguida la independencia. Fue en el siglo XIX y pues ocasionó mucha pobreza y no sé, y eso. It was like the North and the South fighting against each other. Okay, so the Civil War was fought between 1861 until 1865 and was basically about fighting slavery. So the southern states, the Confederate states, fought against the northern states, which were they tried to abolish slavery. Bueno, la Guerra de Secesión Americana o la Guerra Civil Americana fue una guerra que ocurrió en el territorio de Estados Unidos entre el bando confederado y el bando americano. No me sale ahora la palabra. Bueno, fue una guerra que lo que se estaba debatiendo era el modelo político en Estados Unidos y sobre todo el modelo económico, basado en los confederados en un modelo esclavista y los de Estados Unidos, propiamente dicho, en un modelo liberal de libre mercado y demás. Entonces, esta guerra civil duró 3 años y pues tuvimos grandes batallas como la de Gettysburg y destacaron generales como el general Lee. Okay, the main reason it was fought was over states' rights versus like the federal central government. So the southern states wanted to assert more their states' rights, and also people know it as like an anti-slavery versus pro-slavery. You know, with the South wanting slavery and the North not wanting slavery. I think it was fought between 1861 and 1865. That's a simple answer. La abolición de la esclavitud parece una de las razones principales de la guerra. La propaganda abolicionista que surgió en Inglaterra echó fuertes raíces en los estados del norte, pero francamente no es así. Una de las razones de esta cruenta guerra, una guerra que fue el conflicto más sangriento de la historia, con más de 1 millón de bajas, lo que suponía casi un 3% de la población, en la que había que contar más de 620.000 soldados muertos, fue una guerra que se hizo por cuestiones económicas. Unas cuestiones que enfrentaban a un norte mucho más industrializado y a un sur mucho más agrícola, en el que la esclavitud llegó a ser realmente la clave de todos estos conflictos. Fue denominado la Primera Guerra Moderna. La potente industria del norte propició la estandarización de las armas y los equipamientos, un modelo a seguir en posteriores guerras, del mismo modo que la capacidad logística para mover a grandes ejércitos devino crucial para la victoria final de los norteños. Fue una guerra en la que se emplearon nuevos métodos tecnológicos como el telégrafo, las líneas de ferrocarril o los grandes buques acorazados, que dieron realmente un vuelco a la guerra tradicional para dar el primer paso a las devastadoras guerras del siglo XX. Aunque no fue la primera guerra fotografiada, la Guerra Civil Americana se convirtió en la primera guerra vivida en directo, gracias al desarrollo de la fotografía y el uso del telégrafo, para hacer circular día a día las noticias de la guerra. Las cámaras fotográficas hicieron vivir en primera persona los desastres de la guerra que se llevaron a millones de personas y sobre todo de población civil. ¿Qué significó para Estados Unidos la guerra civil? Significó un paso a la madurez. Hace que se convierta en un país con un poder central y sobre todo un país con una coherencia política. Y una guerra que enseñó mucho a las futuras guerras europeas, especialmente a la Primera Guerra Mundial.